Hermanitos, pues tenemos algunas cosas que quería aclararles de la clase pasada, que hubo muchos poemas, papi, muchos poemas. Fíjense, voy a ir rápido porque hubo una confusión, bueno, hubo varias cosas que me gustó, una vez que vi la clase me gustaría aclararles. Una de ellas, por ejemplo, me voy a quitar los lentes porque ya no puedo leer si no. Habíamos dicho, hubo un momento en que decía esta Angélica que en el jardín de los olivos era donde el Señor había orado. Y agarra a Javis y le dice, sí, el de los olivos, y le digo yo también, sí, el de los olivos. Pero pues no, nada que ver, era el Getsemaní donde el Señor había orado. Entonces los dos nos fuimos ya como estábamos dentro de la tónica, dentro del tema, bueno, pues esto lo comento porque es algo que fue un error que cometimos, ¿no? Que al confirmar esto de Angélica. Luego, decía también Angélica que el Señor les había dicho que no iban a derramar sangre, pero no en ninguno de los evangelios aparece esa parte. Esa parte yo se la iba a corregir, pero ya después pues me seguí con lo demás que estábamos, porque fueron muchos los comentarios que hizo Angie, muy certeros, por cierto, pero dentro de eso, pues, no lo dice, ¿no? Entonces, lo que dice es que todo aquel que tome espada, pues va a perecer bajo la espada, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, o sea, que no debemos de recurrir a la violencia. Y también le dice lo que habíamos ya comentado en algunas otras ocasiones, que el Señor le dice que en esas tres ocasiones, cuando el Señor pasa en la oración de Getsemaní, y le dice al Señor que si es posible pase de él esa copa. Lo que le dice a Pedro es que si él no podría orarle a Dios para que pasase esa copa, y que pues el Señor lo haría, ¿no? En el capítulo 11, en el capítulo 11 de Juan, es cuando muere Lázaro. Y entonces el Señor resucita a Lázaro. Y entonces se vuelve tan fuerte el testimonio de Lázaro que todos están tratando de matar a Lázaro y tratan de matar a Jesús. Es entonces inmediatamente cuando ven que ya mucha gente empieza a seguir a Jesús como el Mesías, que se organiza por eso este complot, ¿no? Que habíamos comentado. Y entonces al final del capítulo 11, viene el complot contra Jesús. Luego es cuando el Señor tiene su entrada triunfal en Jerusalén, que era lo que decíamos, que sabía él que si entraba a Jerusalén pues era para morir, porque estaba ya cumpliendo las últimas partes de las profecías. Y después aparecía la incredulidad de los judíos, y cuando él le lava los pies a los discípulos, cuando él les dice que él es el camino al Padre y que les conviene, que les va a mandar el Espíritu Santo, que él se vaya para que venga el Espíritu Santo, ¿no? Cuando él les dice el nuevo mandamiento, cuando él les dice que os améis unos a otros, cuando él les dice que él es la vid verdadera, y decíamos que más adelante él les dice que cuando obedecen la palabra y demás, ellos están obedeciendo al Espíritu, obedeciéndolo a él, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, Jesús ora por sus discípulos para entregarlos, y después de esto, cuando tienen esta cena, es cuando vienen a arrestar al Señor Jesucristo, que es donde nos habíamos quedado, ¿no? Después veíamos en el 18 que una vez que lo apresan, y aquí es donde estaba mi confusión, porque dice que lo mandan a la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que lo interroga, y después dice que una vez que el Señor, que lo bofetean al Señor Jesucristo,
lo mandan ante Caifás. O sea, primero lo mandan a la casa de Anás, que es donde es interrogado, y después de que lo abofetea su siervo porque supuestamente le había faltado el respeto al sumo sacerdote, entonces lo mandan con Caifás. Pero vemos entonces en el 18 que está, en el 18, en el versículo 19, vemos que es Anás el que está interrogando al Señor Jesucristo. Sí. Mi confusión estaba en que primero dicen que lo mandan al patio del sumo sacerdote, y después de que lo mandan al patio del sumo sacerdote, Anás, en la casa de Anás, entonces después resulta que dice que lo mandan ante el sumo sacerdote, que era Caifás. Anás era el suegro de Caifás. Entonces, resulta que como sumo sacerdote, Anás había sido sumo sacerdote, por eso es que lo mandan a la casa del sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote actual era Caifás. Entonces, cuando yo les hablaba de la convicción que tenían en el ministerio del Señor Jesucristo y que en un momento dado le preguntan si Él es el Hijo de Dios, pues hay una confusión no solamente en la redacción que tenemos aquí, sino que también la hay en los evangelios cuando narran esta parte. Entonces, estaba yo, pues me confundí porque decía yo, bueno, sí, a fin de cuentas, todos sabían que él era el Mesías y todos le preguntaban, ya fuera Anás o fuera Caifás, le habían preguntado al Señor Jesucristo si él era el Mesías, ¿no? Porque lo estaban persiguiendo y lo mandaron capturar para matarle, para levantarle un falso testimonio, porque se sabía que él era el Mesías. Bueno, que todo el mundo creía que él era el Mesías, y veíamos que por la profecía que había tenido Caifás, a Caifás le convenía o pretendía que Jesucristo efectivamente fuese muerto para que se cumpliese aquello que él había predicho, ¿no? Ahorita vamos a entrar a esa parte, porque vamos a profundizar en los evangelios. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque es mucha, pero mucha materia lo que vamos a ver, y va a entrar en los evangelios, ¿no? Pero también dije algo que no era, que decía yo que hay un momento dado en que uno de estos gobernadores, tanto Herodes como Pilato, le había preguntado al Señor Jesucristo, y entonces hubo un momento en que él le había dicho que por poco y lo convertía, pero no, estaba yo confundido con esto de el rey Agripa, cuando habla con Pablo y le dice a Pablo que por poco y lo convierte en cristiano, ¿no? Que estuvo a poco de convertirlo en cristiano. Entonces estoy corrigiendo las cosas, algunas de las cosas, y estoy dando la explicación de las cosas realmente como deben de ser, y no las confusiones que luego por estar platicando, recordando en la clase, pues de repente sí se me van las cabras. Ok, entonces, decíamos también que obviamente Judas no se iba a salvar, porque la misma Biblia, el mismo Señor Jesucristo decía que Judas era el hijo de perdición, y así es como se determina, ¿no? Y decíamos que pues Judas, la Biblia lo describe en diferentes lados como traidor, como egoísta, como ladrón, lo marca la Biblia, y pues fue el que vendió a Jesús, y lo vamos a ver más adelante, y también que lo vende por las 30 monedas de plata y demás. Entonces, él robaba de las ofrendas, lo dice en diferentes lados. Entonces, además de haber entregado al Señor Jesucristo. Entonces sí son varias cosas, y es imposible prácticamente recordar todos los hechos que dice de él, ¿no? Bueno, que realmente no es importante. Entonces, ok, aquí también vamos a ver seguramente cuando Judas ve que Jesucristo es entregado, se arrepiente, se cuelga, y en otras partes dice que pues al ahorcarse, se le llamaba el campo de sangre en el lugar donde él
se cuelga, ¿no? Ok, muy bien, entonces empezaríamos con, casi lo reconoce como la sentencia, y más adelante vemos que ellos sabían también los apóstoles que él era el Hijo de Dios, que él se decía el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces le preguntan para confirmar si él es el Hijo de Dios, y cuando el Señor Jesucristo confirma que efectivamente él es el Mesías, entonces dicen, bueno, pues qué más prueba queremos, él ha blasfemado porque se dice el Hijo de Dios, y pues es reo de muerte, ¿no? Creo que hasta ahí los apuntes, más o menos, lo que teníamos. ¿Tienen alguna duda de lo que les aclaré ahorita? Pueden levantar la Sí, mano César. y opinar. Sí. Sí, César. Dices que en donde arrestaron al Señor Jesús, ¿es en dónde? Ah, ok, en el 18, Ajá. dice, 18, 19. sí, 18, mira, en el 18:1 está marcado como el arresto de Jesús, que es cuando lo arresta, ¿sí? Sí. Ajá, pero ¿en dónde lo arrestan? ¿A dónde lo arrestan? Sí. Ah, pues ya habíamos platicado que en el Getsemaní, porque dedujimos que era el Getsemaní en las pláticas anteriores. Ajá. ¿Ok? Va. Entonces, ¿Alguna otra duda? ¿Era donde él estaba orando? Sí, él primero, cuando está cuando va al Getsemaní después de la cena, él va a orar para que pase, si es posible, de él esa copa, y entonces es cuando él es apresado, ¿no? Entonces, sí, él está orando después de que les enseña, después de que les dice que va a salir, que va a ser apresado, después de que manda a Judas para que lo entregue y que celebre lo que tiene que hacer. Él sale de la cena, se va al Getsemaní, ora esta oración de que le pide a Dios que si es posible pase de él esta copa, y después, inmediatamente después, cuando hace la tercera oración, él es apresado, ¿no? Ok, ¿tiene alguna otra duda? No. ¿No? Ok. ¿Cuál es? Estamos bien. está más o menos en Lucas 18. Estamos diciendo varios capítulos. Ok, vamos a retomar nada más rápidamente lo que dice Lucas 18, porque lo vamos a comparar con lo que dice Mateo, Marcos y Juan, ¿no? No, perdón, estamos en Juan. Perdón, estamos en Juan 18, ya no sé Lucas. lo que digo. Estamos en Juan 18 y vamos a repasar rápido lo que dice Marcos, Lucas y Mateo. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? No, ¿verdad? No, todo bien. Vamos a seguirle. Entonces vamos a seguirle. Fíjense, vámonos a 18, en el capítulo 18, en el versículo 11, una vez que ya es apresado el Señor Jesucristo, es cuando se agarran al Señor Jesucristo y Él les dice que ellos le preguntan, les dice el Señor Jesucristo, ¿a quién buscáis? Y les dice, no, pues a Jesús. Y entonces le dice, yo soy. Y ellos caen por el poder que Él tiene. La palabra yo soy, que era el gran yo soy, era muy parecido porque yo soy o el gran yo soy, a fin de cuentas está hablando de la deidad de Jesucristo el Todopoderoso, como parte de la Trinidad de Dios, y por eso es por lo que se caen, por ese poder que se manifiesta en ese momento, ¿no? La segunda vez que le preguntan, decíamos que ya no se caen, pero a lo que voy es que la primera vez que él dice yo soy, en ese momento, ¡pum!, cae, ¿no? Y es por eso, por el poder manifiesto de Dios en la vida del Señor Jesucristo. Ok, entonces, decíamos que en el 12, 18-12, dice Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, si se fijan, yo pensaba que sumo sacerdote nada más se le decía en un año al que era el sumo sacerdote,
pero pues aparentemente lo llevan al patio del sumo sacerdote, que era Anás. Entonces a todo el que había sido sumo sacerdote se le decía sumo sacerdote, ¿no? Yo creo que se mantenían como sumos sacerdotes. Entonces, digo, es lo que estoy deduciendo. Dentro de ellos, pues lo lleva primero el patio de Anás, y Anás ya lo lleva con Caifás una vez que interroga primeramente a Jesús, ¿no? Entonces, después dice que Caifás, es cuando viene lo de que Caifás era el que había dado la profecía de que un hombre era mejor que muriese por el pueblo. Ya lo vimos la clase pasada, que está en Juan capítulo 11. Entonces, del 49 al 50. Entonces, cuando después aparece cuando Pedro está en el patio de Anás, pero eso no es importante, sino hasta el 19, cuando llevan a Jesús ante Anás, y Anás es el que le hace la pregunta, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Te pido de favor si lo lees, Javis. Sumo sacerdote. Ok, entonces los dos eran sumos sacerdotes. Había también gran sacerdocio y había otros, pero bueno, porque eso lo vamos a ver, quienes estaban reunidos en el concilio. Entonces, en estas preguntas que le dice, Anás, ya habían procurado que tuvieran falsos testimonios y demás, y entonces es por lo que Anás le dice, ¿qué dices de esto que están hablando de ti? Le dice el Señor Jesucristo, pues lo que ellos te digan, ¿no? O sea, está bien, porque ya habíamos platicado que el Señor Jesucristo no podía en ese momento evangelizar o negar lo que dijera Anás, porque no lo hubiera mandado con Caifás, y Caifás tampoco lo hubiera interrogado y dándole el Señor Jesucristo la razón o las razones para que fuese crucificado. Entonces, el Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que estaba haciendo para que lo mandaran a crucificar. Y entonces le dice, entonces Anás lo que le dice, ¿cómo ves esto que dicen de ti? Y le dice, pues yo he dicho todo lo que he dicho, lo he dicho públicamente, ¿no? Y lo he dicho donde se reúnen todos los judíos, y pues nunca he hablado nada en oculto, o sea, lo que ellos digan, pues está bien. Le dice, ¿por qué me preguntas a mí? ¿No? Dice, pregúntale a él qué es lo que han oído y qué es lo que yo haya hablado, ¿no? Ellos saben lo que yo he dicho, porque sabía el Señor Jesucristo que estaban procurando dar falsos testimonios para poder apresarle y para poder condenarle. Entonces vemos que es Anás el que se desespera, ese es lo que le pregunta nada más a Anás, y la interrogación sobre si él es el Hijo de Dios, eso ya lo hace Caifás. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces, total que esta parte donde el Señor dice que Él es el Hijo de Dios, ya no lo vemos aquí, sino vemos que lo mandan con Caifás, y después vemos que Jesús es llevado ante Pilato. Se salta, el libro de Juan se salta la parte donde el Señor Jesucristo se dice el Hijo de Dios y lo mandan ante Pilato con esa razón, ¿no? Entonces, pero más adelante, cuando Pilatos le pregunta a Caifás, le dice Caifás que ellos no pueden darle muerte, pero que es condenación de muerte el hecho de que él se diga hijo de Dios. Y dice, como él se dice hijo de Dios, pero nosotros no podemos matarle, pues te lo traemos para que tú lo mates. Pilato no encuentra nada de esto y demás, ¿no? Entonces, cuando él les dice que no tienen nada de malo, los demás empiezan a decirle que él se dice rey, ¿no? Y que entonces pues es también, se dice rey de los judíos. Él dice Caifás, le dice Pilato en el 33, le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Al final del 33, ¿no? Pues le dice, pues dices esto tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí, ¿no? Dice,
Mi reino no es de este mundo, y bueno, lo voy a leer completo. En el 36 dice el Señor Jesucristo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y entonces vemos que le entra un temor a Pilato por todo lo que hay en este evangelio y en los demás evangelios, de que Pilato estaba avisado de que mejor de fuera no meterse con la condenación del Señor Jesucristo, pero bueno, pues a fin de cuentas, por eso él se lava las manos al final. Leímos parte del 19 y llegamos hasta el 19, 16, y nos quedamos en la crucifixión de Cristo. Pero yo creo que hoy no vamos a avanzar en eso, porque sí quiero que veamos estas partes del interrogatorio, cómo fue que todos, en cada uno de los eventos, le preguntaban al Señor Jesucristo si Él era el Hijo de Dios, y Él decía que sí, ¿no? 19:6, que dicen: crucifícale, crucifícale, ¿no? Le dice Pilato: tómenlo ustedes y crucifíquenle, yo no hallo delito en él, ¿no? Más adelante ellos le decían que que él era reo de muerte en el 7, debe morir, dicen, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, que es lo que estamos analizando. Y más adelante, que es cuando lo que yo decía, cuando Pilato oye esto, lo dice en el 8, es cuando entonces a Pilato le da miedo, ¿no? Que dice: a lo mejor este sí es el Hijo de Dios, porque ya los milagros que hacía el Señor Jesucristo y todos los hechos que estaban sucediendo pues eran muy evidentes, no solamente para el pueblo judío, sino para todos los que estaban en la zona, ¿no? Todos los que habían estado alrededor del Señor Jesucristo durante sus hechos. Más adelante, cuando él trata de negarse, le dicen en el 12: todo el que se hace rey, a César se opone, para que obligarle o chantajearlo para que él entregara a Jesucristo como un revoltoso o como alguien que estaba tratando de levantarse como rey. Adelante, una vez que lo sentencia, dice: aquí vuestro rey, eso ya es en el 14, y dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Así entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y después ya viene la crucifixión del Señor Jesucristo. Se va a quedar pendiente. Bueno, yo creo que se va a quedar pendiente. Ok, entonces vamos a Mateo. Esto va a estar muy padre, estoy tratando de darle velocidad. Vamos a Mateo 26. Decía yo que una vez que vieron que Lázaro había sido resucitado, es cuando realmente ellos ya sienten que es demasiada la presión y tratan de matar a Jesús, aunque le levantaran un falso, ¿no? Entonces, fíjense, desde el 26 en el 1, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya desde ahí el Señor Jesucristo les decía que en la fiesta de Pascua, cuando fueran al aposento y todas las cosas que tenían que hacer en el aposento, después de eso iba a ser crucificado, ¿no? Ya les estaba avisando. Entonces, es cuando después el Señor Jesucristo, más o menos por el 6, es ungido en Betania, ¿no? Y una vez que es ungido, que está todo esto, viene en el 14, que es cuando Judas ofrece entregar al Señor Jesucristo. Dice en el 14, en 26:14, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo os entregaré, y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Ok? Entonces, también lo de las 30 monedas de plata era parte de las profecías que se estaban cumpliendo. Bueno, después es cuando decíamos que tiene el Señor la Santa Cena con los discípulos, bueno, la cena del Señor,
y después les está dando esta institución de la cena, cómo hacerla, por qué hacerla y demás, ¿no? Luego en el 30 Jesús anuncia la negación de Pedro y luego ya viene lo que decíamos con con Alfa, que entra al Getsemaní para orar por va al Getsemaní a orar con los discípulos. Ya vi. ¿Ya vieron? Sí, ya. Ok. Estoy en el 26:36, ¿ok? Ajá, sí, es correcto. Ok, va. Sigo entonces. No voy a entrar a detalle, porque lo que quiero es que veamos los contextos importantes con respecto a lo que había, lo último que habíamos visto respecto al sumo sacerdote y quién es quien le pregunta y por qué contesta el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor lo sienta, se va, ora y le pide al Señor, lo dice. En el 42 dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Ok? Dice ya por el 45, dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, y en ese momento empieza el arresto de Jesús. Entonces dice que todavía estaba él hablando cuando uno de los 12 llega y dice, él dijo, el que le entregaba les había dado señal diciendo, estoy en el 48, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó, que era lo que habíamos platicado. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, amigo, ¿a qué vienes? En la otra parte dice que le dice, con un beso entregas al maestro, pero eso ahorita lo vamos a ver. Y entonces ya se acercaron, lo prenden, y entonces es cuando Pedro saca la espada y le dice que la vuelva a su lugar, y que dice todo, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán, que era lo que yo les decía al principio de la clase, ¿no? Y bueno, vuelve a decir esto, ¿no? Que si él le pidiera una legión al Señor, le mandaría más de una legión de ángeles, ¿no? A Dios al Señor Jesucristo. Y fíjense en el 54 dice, pero como entonces, si yo le pido prácticamente la legión al Señor o alguien que dice, ora a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles, dice, ¿y cómo entonces se cumpliría en el 54 las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿No? Ok, quiero que vean esto. En Mateo 24 acababa de darles las señales del fin de los tiempos y demás, del fin del siglo, o sea, lo último que venía. E inmediatamente después, la única profecía del Señor Jesucristo en toda la Biblia está dicha por él, por supuesto. Está en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, que es la del fin de los tiempos y su venida. Y precisamente les acababa de decir de esto cuando se van a la cena, es la oración, y más adelante lo prenden ya para que se empezara a cumplir, cerrar la primera parte de las profecías y abrirse la segunda parte de las profecías de la venida de San Jesucristo. Está muy padre, está muy interesante. Entonces, lo digo porque vamos a llegar a Marcos 13 y en Marcos 14 están estos hechos también. Entonces, está interesante. Entonces, fíjense, porque dice, fíjense, acababa de decir esto que como dice,
Pero ¿cómo entonces se cumplirán? En el 54, vuelvo a repetirlo, se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y nunca me prendisteis. ¿Por qué no había sido? Porque pues todavía no era su hora, porque no había sido, no se podía dar todo lo que estaba profetizado, sino que tenían que estar apresurados porque se venían las fiestas, ¿no? Entonces, tenían ellos que acelerar varias cosas que se hicieron, como el romperles los huesos y a los ladrones, y para acelerar su muerte, que no le hicieron al Señor Jesucristo. Eso no se lo podían hacer porque estaba profetizado que no iba a ser así. Pero también la perforación de la lanza, ¿no? Para desangrarlos. Eso sí iba a suceder. Dice más todo esto en el 56. Sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Cuando llevan al Señor, ya que es prendido y demás, que lo llevan al concilio, y entonces dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, que era Caifás. ¿Ya vieron? Ya no habla de lo que habla con Anás, sino ya habla de que Directo. los llevan con Caifás, ¿no? Y era ahí mismo, era donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, ¿no? Después dice que Pablo lo estaba siguiendo de lejos y que venían en el 60 dice que vinieron dos testigos falsos, ¿no? En el 61 decían que él había dicho que podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, ¿no? Si lo derribaban. Y entonces el sumo sacerdote le decía, ¿no respondes nada? ¿Qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Entonces es lo que yo les decía, es casi lo mismo que le dijo Anás, pero resulta que quien lo está diciendo ahora es Caifás. ¿Sí me expliqué, verdad? Sigo adelante. Entonces, dice que Jesús callaba, entonces en el 63, cuando dice que Jesús callaba, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ya vieron? Entonces sí sabían, conocían, estaba profetizado por Caifás, ya se los había dicho varias veces el Señor Jesucristo, todo el mundo sabía que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Fíjense, le están preguntando al Señor Jesucristo si Él era el Mesías, y entonces le dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ven? Entonces, el Señor Jesucristo se decía el Mesías y también estaba haciendo, estaba dando testimonio ya de lo que ellos mismos le preguntaban. Por eso mismo, dice el sumo sacerdote en el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos le dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? A veces pensaba yo que quien lo había dicho eran los soldados, pero no, son los guardias que estaban en el concilio. Ok. Después viene la negación de Pedro, que bueno, ya si Pedro estaba dentro del patio o fuera del patio, si después entra y tiene las negaciones, pues eso ya es otro punto, ¿no? Vamos a ver en esta parte de Mateo, donde entra Jesús ante Pilato, y eso ahorita lo vamos a ver. Pero quiero saber si hasta aquí alguien tiene dudas de lo que hemos estado platicando. No.
Ok. Y ya vamos viendo cómo las cosas van cayendo en su lugar, ¿no? Como la narrativa se va entendiendo un poco más. ¿Mande, Nelly? Ah, ok. Entonces, dentro de este mismo, en el capítulo 27, está Jesús ante Pilato, ¿no? Dice que todos los principales, los sacerdotes, bueno, perdón, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron al consejo contra Jesús para entregarle a muerte, perdón, y entonces se lo llevan atado ante Pilato. Entonces viene la muerte de Judas en esta narrativa de Mateo. Una vez que Judas ve que se llevaron al Señor Jesucristo preso y que pues ya lo están golpeando y demás, dice que él se arrepiente y dice en el 4, yo he pecado, entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ok? Ok. Esa es la parte que nada más en el 8 dice que se le llamó a ese campo el campo de sangre, ¿no? Ok. Que creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Que era Aceldama o el campo de sangre, pero no está aquí lo de Aceldama. Ya debe estar en Hechos 1, 18 y 19. Ok. Decíamos que entonces Pilato interroga a Jesús, ¿no? Y le dice, otra vez, ya vemos la parte donde Pilato interroga a Jesús, y le dices, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesucristo le dice, pues tú lo dices, ¿no? Que es lo mismo que le decía que habíamos leído, que es donde él le decía, pues tú lo dices o te lo dijeron. Ok. Y después Jesús es cuando lo sentencian a muerte. Dice que estaban en el 16, 17, 16, en el 27, 16, dice que tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijeron a Pilato, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Y ellos empezaron a decir les dice, ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, que era lo que decía Javis la vez pasada, y por eso quería yo comentarlo. Porque Javi decía, bueno, pues era por envidia, o era porque pues, no quería que les quitaran el puesto, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, Pilato sabía que por envidia es que lo habían llevado hasta esa posición. Sí. Entonces, estaba sentado en el tribunal, entonces su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Como ven, que era lo que decíamos, ¿no? Y luego vienen y le dicen que él es el Hijo de Dios y que se dice el Hijo de Dios, y luego le dice que si el rey es de este mundo, le dice que si él es rey, y le dice a Jesucristo que su reino no es de este mundo, y entonces pues cada Pilato, por eso que le entra el temor, porque había estado siendo amenazado, pero con la conciencia de que pues estaba condenado al que posiblemente era el Mesías de los judíos, ¿no? Que ahora está esperando a los judíos, el Hijo de Dios. Y yo creo que Pilato no sabía ni siquiera la magnitud de qué Hijo de Dios era, porque de hecho, no, pues ha de haber sido como matar a un profeta, ¿no? Algo así. No que fuera el Hijo de Dios, el creador del universo. ¿Cómo ven? Va, ¿seguimos? Sí. Sí. Va. El caso es que más adelante dice, ¿a cuál de los dos quiere que les suelte? Dicen, quieren que a Jesucristo, el Cristo, les dicen el 22, y ellos empiezan a decir, no, pues sea crucificado. Y entonces,
dice, ¿qué mal ha hecho? El caso es que ellos insistían en que fuera crucificado, ¿no? Y es cuando entonces, dice en el 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Alguien había comentado, ¿no? La vez pasada que a lo mejor Pilato pues, no tenía mucha culpa, porque pues a fin de cuentas él estaba haciendo lo que los judíos le estaban pidiendo. Entonces entregan al Señor Jesucristo para ser azotado, ¿no? Y ser crucificado, lo dice el 26. Después ya viene donde le ponen en el 28, lo desnudan, le ponen un manto de escarlata, y le ponen la corona tejida de espinas y una caña en su mano. Se hincaban delante de él, le escarnecían diciéndole rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y con la caña le golpeaban la cabeza. Ok, y entonces ya viene la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. ¿Tienen algún comentario en lo que Marcos y Juan que hemos visto? No. Está No, hermano. interesante, y yo creo que nos va aclarando cómo fue la verdadera, cómo fueron los procesos de los hechos. Ok, entonces vámonos a Marcos 13. Bueno, no Marcos 13, sino que les decía yo que Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 son la profecía del Señor Jesucristo y que pues siempre ha sido muy importante comentarlos porque pues son los libros que habla, ¿no? Sobre cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo y cuándo. Ok, vámonos a Marcos 14, por favor. Volvemos a lo mismo. Acababa el Señor Jesucristo de predecir en Marcos 13 la destrucción del templo, ¿no? Que era lo que Dios les platicaba. Y luego, aparentemente esto había sucedido después de que había resucitado a Lázaro y habían tratado de matarlos y demás. Y después ya viene cuando en el 14:1 dice el complot para prender a Jesús. ¿Sí? 2 días después era la Pascua, de cuando el Señor Jesucristo les está profetizando. 2 días después iba a ser la Pascua. Por eso la relación que les decía yo antes y qué importante. Y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, como se venía la fiesta de la Pascua, pues tenían ellos que acelerar la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, o en el pueblo, ¿no? ¿Ya sí están viendo qué interesante? Bueno, a mí se me hace interesante. Ok. Luego es cuando otra vez decíamos que Jesucristo es ungido en Betania. Y luego Judas, otra vez en el 10, en el 14, capítulo 14, en el versículo 10, dice, Judas ofrece entregar a Jesucristo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oír se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ok. Cuando ya están en la cena, es cuando ya sabemos que el Señor les hace la institución de la Santa Cena o hace estas recomendaciones de cómo hacer la Santa Cena.
o el mandato de cómo hacer la Santa Cena, ¿no? Y inmediatamente después el Señor les anuncia que, pues, le anuncia a Pedro que lo va a negar. Y como decíamos, ¿no? Al final en el 30 le dice, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y en algunos relatos dice, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Y cuando veíamos en algún momento dado, creo que sí se veía que el gallo había cantado 3 veces, ¿no? Creo que en la de Lucas nada más aparece 2 veces cuando canta el gallo. Pero, perdón, en Juan. Cuando veíamos Juan, parecía que sí había cantado nada más 2 veces. Pero bueno, una vez que ya está en la cena, que ya le dijo que Pedro lo va a negar y demás, otra vez se confirma que el Señor Jesucristo va al Getsemaní a orar. ¿Sí? Entonces se va al Getsemaní y dice que les dice, ¿no? En el 34, les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Lo mismo decía también la vez pasada que vimos, donde el Señor está orando en Getsemaní, donde dice, quédense aquí y velad y demás, pero bueno, me lo salté premeditadamente, ¿no? Porque más adelante, en el 36 dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? Y entonces, ya en el 41, dice, vino por tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Entonces, efectivamente el Señor había orado 3 veces por lo mismo, porque primero les dice que se vayan, luego va con ellos una vez terminada la primera oración, va con ellos y les dice que a poco no pueden orar 1 hora. Después vuelve ahí y les dice que oren, que estén en oración, y la tercera vez ya les dice, pues saben que pues ya, pero ya había orado él por durante 3 ocasiones. Entonces, es cuando viene el arresto del Señor Jesucristo, y entonces es lo que yo les decía, ¿no? Dice, pero uno de aquellos que estaba ahí sacando la espada, hirió, en el 47, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondió Jesús y le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Más adelante está cuando el joven huye, que eso no viene al caso. Y después ya dice quiénes estaban en el concilio. Dice Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Dice en el 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Más adelante, en el 61, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, de los falsos testimonios que habían dicho ya antes. Y dice, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece que todos ellos condenaron, declarándole ser digno de muerte? Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas.
Eran los alguaciles del sumo sacerdocio, del concilio, no eran los guardias del gobernador. Entonces, así estuvo. Viene cuando Pedro niega a Jesús y después vamos a ver lo que Jesús dice ante Pilato. Se lo traen muy de mañana, ¿no? Decíamos que en algunos decía que la primera hora de la mañana, que era las 6 de la mañana. Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Yo no sé por qué no lo tengo lo que responde el Señor Jesucristo en rojo aquí, pero bueno, hay casos que sí se lo dice, ¿no? Ok. Y después, pues es sentenciado a muerte. Dice, en el 10, volvemos a lo mismo, que por envidia, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces procuraba liberarle. Después viene cuando entrega a Barrabás, digo, les libera a Barrabás. Dice al final, después, en el 20 dice, en el 15-20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Viene la crucifixión de Cristo después. Ok. ¿Tiene alguna duda? No. No, sí, sí. Ok. Entonces, ya vimos Marcos, ya vimos, ¿cuál fue el otro que vimos? Mateo, Mateo. Marcos, y vámonos con Lucas. Lucas 22, 21 y 22. Como yo les decía, Lucas 21, la profecía de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo, cómo y dónde? Y después viene, Lucas, después de Lucas 21 viene Lucas 22. Entonces vámonos a Lucas 22. Y ya no lo había dicho antes, ¿no? El libro de Marcos, que creo cuántos eran, 2 días o 3 días antes de las fiestas, es que había sido la profecía del Señor Jesucristo. Lucas 22. Ok, el complot para matar al Señor Jesucristo. Perdón que no les esté dando a leer ahora, pero es que estoy ahora sí que marcando los puntos básicos para que vean qué padre está la narrativa de esto que veíamos la clase pasada y yo creo que es muy interesante. Además a mí me gustó mucho y por eso se las estoy dando. Es parte de lo que veíamos la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo les decía que una vez que ves algo que te gusta y quieres profundizar, es la mejor manera de aprender la palabra, ¿no? Es cuando más la practicas. Pero vamos al punto. En el 22, ya habíamos dicho que estaban cerca de las fiestas de los panes, ¿no? Fíjense, estaba lo de las profecías y eso, y más o menos por el mismo inter, decíamos que fue lo de Lázaro, yo creo que fue lo de la cena y más adelante, perdón, lo de la profecía del Señor Jesucristo más adelante, después ya fue lo de la cena, ya muy cerca de los días ya de la Pascua. De los panes sin levadura. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Para aquello que platicábamos, Angélica, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los principales sacerdotes
y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió a buscar una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Decíamos en el 4:22-4, ¿no? Ujú, Que estaban los principales sacerdotes y los jefes de la guardia, así es. ¿no? Sí. Ya había dicho cómo le iban a entregar y ellos ofrecieron dinero. Entonces, después de eso viene la cena del Señor, otra vez, que es cuando les está enseñando, y es cuando en la cena del Señor, más adelante, en el 24, también en este libro, les habla de la gracia que es el servir a nuestros hermanos en la iglesia o a nuestro prójimo, ¿no? De quién es el mayor, dice la grandeza del servicio. Ujú. Entonces, después el Señor Jesucristo pues vuelve a anunciar otra vez la negación de Pedro, pero aquí en el 34 dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues. No cantará, fíjense, aquí es donde les digo que está diferente, dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces, ¿no? En el 35. En el 35, pero eso nada más es cuando les dice, ¿no? Que deben de llevar ahora sí, alforja y espada y demás. Ok, entonces, después de la cena, otra vez se ve donde el Señor Jesucristo va a orar en el Getsemaní, ¿no? Y Ujú. que dice al final del 46: ¿por qué dormís? Levantaos de orar para que no entréis en tentación. Pero ya no vea con el detalle de los otros evangelios. Ujú, Ok, luego viene el arresto de Jesús, ¿sí? ujú. Y entonces, pues, es cuando yo les decía, se acerca, al final del 47 dice, se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sí? Sí. Ok. Luego dice que le corta la oreja derecha, ¿no? Al siervo del sumo sacerdote, y que dice en el 51: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó otra vez. Pero no dice que fue Pedro, como en otros evangelios. Sí, ya no dice que fue Pedro el que lo hizo. Ajá. Vuelve a decir, ¿no? Dice en el 52: como contra un ladrón habéis salido espadas y palos, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pedro niega al Señor Jesucristo. Ujú. Luego dice que Jesús fíjense, dice en el 63: Jesús escarnecido y azotado. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, lo golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? ¿No? Ujú. Ok, que es lo mismo que habíamos visto, que bueno, aclaraba yo que pues obviamente era la guardia del concilio. Pero en los otros evangelios no dice que le taparon los ojos. En el anterior que No, vimos, sí, en el nada anterior, más que le golpeaban y que le decían, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Ah, mm, ¿verdad? Son detallitos, no, pero... pero bueno, sí, yo creo Ajá. que sí recuerdo que decía que le taparon los ojos, pero bueno, no, sí, porque bueno, a lo mejor sí. Como estoy leyendo todos los 4 evangelios, pues a lo mejor me revuelo. Luego lo confirmamos. Ok. Entonces, llevan a Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo
los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, entonces fíjense, lo traen en concilio, pero solamente en algunas partes yo creo que nos deja claro que después de que había salido con Anás, y es entregado a Caifás, en el concilio, delante de todos estos, los principales sacerdotes, los escribas, y así sucesivamente, ¿no? Los ancianos y demás. Le decían, ¿eres tú el Cristo? Todos sabíamos que el Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces le dicen, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y entonces él les dice, sí, perdón, si os lo dijere no lo creería. Dice, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca, ¿no? Y como decían los sacerdotes, ellos por ley, a cualquiera que se dijese que era que era Dios o que era el Mesías, el Hijo de Dios, o se hiciese igual a Dios, era reo de muerte, su condena era la muerte. Entonces, vuelvo a lo mismo, todo estaba preparado para que el Señor Jesucristo en un momento dado fuese llevado de juicio en juicio hasta el momento en que tenía que ser crucificado para que se cumpliesen las profecías. Y entonces, Jesús es llevado después de eso ante Pilato. Le dicen en el 23:2, le dicen que dice que Cristo se decía que él era el mismo Cristo, que él era un rey. Después le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Otra vez, y le dice, tú lo dices. Más adelante te dice que ellos decían que él alborotaba al pueblo, precisamente pues para tratar de organizar una revuelta, ¿no? Haciéndose rey. Pilato, en esta parte es donde aparece, donde Pilato lo manda con Herodes, que ellos antes no se hablaban, y que Herodes tenía mucha curiosidad por ver qué onda con este Galileo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que decían que era Sí. Galileo, que no había nacido en Belén? Y entonces Jesús en el 8 dice, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, ¿no? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, algún milagro de los que él acostumbraba a hacer. Y pues le hacía muchas preguntas, pero pues el Señor Jesucristo nada le respondía. Entonces, dice en el 11, Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, y entonces es donde lo visten de las ropas espléndidas y se lo regresa a Pilato, y entonces desde entonces se hacen amigos, ¿no? Porque antes de eso no se hablaban entre sí. Después viene cuando a Jesús lo sentencian a muerte. Dice en el 14, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre un delito alguno de aquellos los cuales lo acusan. Dice en el 16, le soltaré pues después de castigarle. Y en el 18 dicen ellos, fuera con suelten a Barrabás. Dice después en el 19, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. O sea, pues era bastante agresivo, ¿no? Después dice que ellos insisten para que le crucifiquen y demás.
Entonces Pilato en el 24 lo sentencia para que se hiciese como ellos le habían pedido. eh, y suelta, dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y después ya viene la crucifixión del Señor Jesucristo. Yo lo vi interesante, me gustó, quería comentárselos, quería leérselos y que lo repasáramos. ¿Qué les pareció? Bien, unos con más detalle que otros, algunos omiten ciertos Omiten. detalles, que otros sí los ponen. Y bueno, más o menos ya sabe uno cómo fue el tejimaneje de cómo fue y vino el Señor Jesús con uno, con otro. Casi nadie menciona a Herodes más que Lucas. Así Entonces, es. son detallitos, ¿no? De cómo fue y vino, fue y vino. Déjalo ya en paz. Pero de que lo ¿Verdad? Sí. escarnecieron, híjole, fue horrible. Ya cuando lo sentencian a muerte. Sí, Oye, César, ¿y qué y es lo edición? dicen, sedición, Ajá, si no mal recuerdo, es de ser revoltoso, de Revoltoso. ser, querer que se altere el orden, que se subleven contra los romanos, más o menos, esa es sedición, si no mal recuerdo. cuestiones políticas. Ok, bueno. Ok, algún otro comentario, Nelly, Alfa. Ay, hermano, pues yo nada más le puedo agradecer porque, bueno, yo no tenía como, pues bien todo, bueno, les soy honesta, yo no había leído en algún momento, o sea, todo así el libro, ¿no? Y mucho menos, pues así, en varios libros como lo fue ahorita Lucas o Marcos. La verdad es que no, y a mí se me hace algo así como muy interesante y que se dio usted su tiempo para estar pues relacionándonos toda la información para que esté más sintetizada y yo se me hizo muy buena la información y pues le agradezco, ¿no? Que se dé su tiempo para que a Sí, gracias, nosotros manita. nos imparta de esa forma, porque la verdad estuvo muy padre la clase. Qué bueno que les guste. Este, la sedición es un levantamiento o alzamiento colectivo y violento contra la autoridad establecida. Sí. Revoltoso. Revuelta Ah, contra el gobierno. Vámonos. Era O más o sea, menos lo que les decía. sé que es Eh, como César en el 68. Ándale. César de varones. Más o menos. Mira, por algo te César de los reíste. dirigentes, César de varones, César de... Ay, Ok, hermanitos, pues ya los dejo, ya nos pasamos 5 minutos.